Hola, buenos días. Hola Marco, buen día. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, también, gracias. Hoy había tenido unos problemas de conexión, no sé si se pudo Buen sumar. día Ahí sí. y buenas tardes. Ahora sí. Bien. Aguardamos entonces unos minutos hasta que se conecten más personas, que hay varias personas registradas que aún no ingresaron, y damos inicio. Perfecto. Bueno, si les parece bien, podemos ir comenzando y ya se han sumado unas personas más que estaban inscritas. Y bueno, a medida que damos la introducción, irán ingresando las demás. Perfecto. ¿Todos me escuchan bien? Sí, genial. Perfecto. Se escucha.
Bueno, bien, entonces en esta masterclass vamos a conversar sobre trazabilidad de la cadena de frío, diferentes aspectos relacionados a eso. Pero antes quisiéramos dar una introducción breve acerca de Quadminds, de nuestra empresa y lo que hacemos. Tenemos un optimizador de rutas que es el más completo para organizar las entregas de las empresas y son más de 500 clientes que nos eligen a diario para optimizar su logística. Tenemos como meta contribuir a un mundo más eficiente y sustentable mediante este sistema de optimización de rutas que hacemos y crear soluciones para logística que ayuden en última instancia a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Estamos presentes en Hispanoamérica y en España. Y mediante nuestra solución para logística, las empresas pueden ahorrar hasta 85% en el tiempo de planificación de rutas, reducir hasta en un 22% sus costos asociados al transporte y mejorar su nivel de servicio al cliente hasta en un 6%. Dentro de los principales beneficios que aporta nuestra herramienta, se encuentran los siguientes: disminuye los costos logísticos asociados a la distribución primaria y secundaria, reduce tiempos y kilómetros en ruta, aumenta la visibilidad de la última milla y el abastecimiento, minimiza la huella de servicio y la incertidumbre asociada a las entregas y aumenta el porcentaje de utilización de la flota. Ya habiendo introducido entonces lo que hacemos desde Quadminds, vamos a meternos directamente en el tema puntual de hoy, que es sobre la trazabilidad de la cadena de frío, como hemos dicho. Y ahora entonces voy a dar el pie a Ángelo y a Marco, que son nuestros consultores, que van a dedicarse específicamente en el tema de hoy. Perfecto, Mavi, muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por participar, por sumarse. La idea es un poco conversar hoy sobre la importancia de la trazabilidad de la temperatura para la cadena de frío. Ángelo Zamorano es mi nombre, también está Marco Jiménez del área de consultoría. Y básicamente hoy día queremos desarrollar, ¿cierto?, un tema que es bastante importante para la industria, ¿cierto?, que maneja productos tanto refrigerados como congelados. ¿Y por qué? Nos hacemos la primera pregunta: ¿por qué es tan importante la trazabilidad de la temperatura para la cadena de frío? Y básicamente porque la logística en frío es indispensable para el traslado de productos refrigerados y tiene como objetivo conservar las propiedades de los productos y mantener su cadena de frío en función de las normas sanitarias de cada país. En los países de Latinoamérica, como en otras partes del mundo, los gobiernos establecen regulaciones para asegurar la inocuidad de los productos refrigerados. En Chile, por ejemplo, se realiza mediante el Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud. En Colombia existe la Guía de Inocuidad de Alimentos y Bebidas para las Actividades de Transporte. En Perú, la Guía de la Comercialización Segura de Alimentos y Bebidas. En Argentina, el Código Alimentario de la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, entre otros ejemplos de normativas y organismos que establecen y controlan las condiciones adecuadas para conservar o distribuir productos que requieren refrigeración. Ahora, el mantenimiento de la cadena de frío es un proceso relativamente sencillo debido a que está ligado a procedimientos puntillosos y sistemáticos que garantizan la buena conservación de los productos. Sin embargo, pueden ocurrir interrupciones que muchas veces provienen de errores humanos, descuidos, ¿cierto? Y estos descuidos suelen darse en la etapa de distribución o manipulación de la mercadería mayormente. Otros momentos críticos de los que se suele romper la cadena de frío son la salida de los productos de producción o almacenamiento en el momento de carga y descarga, el movimiento de las mercancías en las plataformas de distribución y en los puntos de venta hasta llegar finalmente al consumidor y su refrigerador o congelador. Además de afectar la mercadería, este tipo de problemas inciden en los costos de las empresas que comercializan y distribuyen productos que sí necesitan frío. Y cada vez que se pierde la cadena de frío de los productos en distribución, las empresas se ven obligadas a gestionar la logística inversa de los mismos, ¿cierto? Con pérdida económica significativa y muchas veces la generación de multas. Ahora, ¿qué tipo de industrias necesitan hacer este seguimiento? Por supuesto, las empresas de consumo masivas que producen, comercializan y distribuyen alimentos cárnicos,
lácteos u otros alimentos perecibles dependen de la conservación en frío. Pero también las farmacéuticas o aquellas que trabajan con productos para la salud, inclusive la industria de flores y plantas precisas del mantenimiento de frío durante su transporte. La conservación en frío durante todo el proceso de carga y distribución es crucial para garantizar la calidad, ofrecer un buen servicio y evitar multas, entre otras cosas. Ahora, ¿qué implica hacer una trazabilidad de cadena de frío? ¿Cierto? ¿Qué considera? Hasta aquí hemos establecido los conceptos básicos de la cadena de frío, su relevancia. Entonces, ¿qué implica realizar la trazabilidad de la misma? Lo analizaremos a través de un caso práctico y vamos a poner un ejemplo de una empresa que comercializa y distribuye bebidas y alimentos de consumo masivo, que es nuestro cliente, por supuesto. Y este negocio está localizado en Perú y realiza entregas tanto al canal Oreca como para consumidores finales. Tiene una cartera de productos amplios que incluye lácteos, bebida, repostería, cárnico y algunos alimentos panificados, entre otras categorías. Y realizan una gran cantidad de operaciones de entregas a diario concentradas en Lima y Cusco. El traslado de productos refrigerados para la empresa presenta diferentes niveles de dificultad en relación al tipo de cliente. Cuando se trata de consumidores finales, la entrega suele ser más dinámica e implica menos complicaciones. En el caso del canal Oreca, sin embargo, la situación es diferente. Si por algún motivo sus clientes reciben la mercadería con una temperatura por encima de la esperada, la empresa corre el riesgo de que el producto cierto sea rechazado en su totalidad. Ahora, para evitar este tipo de inconvenientes deben ajustar la temperatura de sus vehículos de manera constante, de manera a asegurar que la entrega se realice correctamente. Desde la oficina hacen seguimiento de variación de temperatura en tiempo real mediante sensores conectados a los dispositivos GPS y la temperatura esperada de entrega, ¿cierto?, es el resultado de un balance entre lo que exige el cliente y lo que es mejor para el producto, en función de no alterar sus propiedades. Ahora, al momento de recibir, el cliente puede hacer sus mediciones y confirmar que se cumpla con lo pactado. Y acá pasamos a un tema importante que son los desafíos de la logística en frío. El primer desafío para la empresa, entonces, asegurar la temperatura correcta en cada entrega, ¿cierto? Para conservar la calidad de los productos como para evitar rechazo y multas asociadas. Cabe destacar que esta situación, si bien implica la percepción de una sanción para la compañía, en general no resulta en una pérdida de mercadería debido a que la variación de temperatura no es significativa. El segundo reto es coordinar la logística inversa e intentar que estas devoluciones tengan el menor impacto posible en los costos. Una de las estrategias que implementó la empresa para mejorar el servicio en su entrega es la capacidad de conductores para asegurar que las entregas con mayor dificultad y exigencia sean realizadas lo mejor posible. Incluso algunos de sus clientes han realizado sus propias capacitaciones para los conductores de la empresa, para asegurar la calidad, ¿cierto?, de las entregas. Veamos también otros casos fuera de este ejemplo de consumo masivo, básicamente relacionados a problemáticas específicas de la operación, que tiene que ver con la visibilidad sobre los repartos, acceder a dos plataformas distintas es engorroso, es decir, en una pantalla tener una plataforma de GPS con una temperatura y en otra hacer seguimiento sobre los repartos, analizar la información de reparto en dos o tres plataformas distintas y desconectado que no conversan entre sí, o la falta de sistema unificado de temperatura y última milla, transportistas con 5 pantallas de GPS cuando lo ideal es tener solamente, ¿cierto?, una pantalla con toda la información. Pongamos un ejemplo de otro tipo de industria, como Novofarma, un cliente de Quadmain Chile, ligado a la distribución de productos farmacéuticos, según la norma 147 del Ministerio de Salud, que corresponde a las buenas prácticas de almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos, como así la norma técnica 208, que habla de los productos que necesitan refrigeración. La empresa consolida toda su información en una sola plataforma y realiza el seguimiento de los repartos con control de temperatura desde el almacenamiento hasta que sale, ¿cierto?, el producto de distribución en entrega de distribución. Ahora, ¿cómo hacer el seguimiento de la cadena de frío con Quadmans? Los escenarios que analizamos son muy comunes en empresas de consumo masivo y farmacia, como hemos establecido. Y es crítico en estos casos entregar los productos con la temperatura adecuada debido a las normas de cada país, que son muy específicas respecto a este tema. En Chile y en Perú, por ejemplo, las grandes empresas priorizan el cumplimiento de la ley y la entrega en forma correcta para evitar multas y problemas con sus clientes. Para eso, Quadmines es un factor fundamental,
Pero no solo las temperaturas, no solo las empresas, perdón, pueden tener consecuencias si no entregan con la temperatura correcta. También los transportistas pueden recibir multas por el incumplimiento del servicio. Por ejemplo, si un conductor de una empresa farmacéutica no cumple con los requisitos de temperatura de entrega, la multa recae tanto en él como en la empresa. Para minimizar los rechazos y evitar problemas, las empresas que utilizan Quadman Flash para optimizar sus rutas de entrega pueden acceder a información clave antes de salir a reparto, durante el transporte y en el momento de la entrega. De esta manera, pueden monitorear en tiempo real la temperatura del camión cuando sale del depósito hasta que llega, ¿cierto?, a reparto a los puntos de entrega, los gráficos de variación de temperatura y su rango de operación sobre el reparto y recibir las certificaciones de temperatura al momento de la entrega. Y lo más importante, que todo centralizado en un solo lugar, en una sola plataforma. ¿Bien? Volviendo ahí al caso que analizamos al principio de este webinar de la empresa de alimentos y bebidas de Perú, desde el área de planificación logística también consideran la ubicación y dispersión de los clientes al momento de organizar sus rutas de entrega. Y luego a la hora de cargar la mercadería en los vehículos se tienen en cuenta dos niveles: los pedidos, ¿cierto? Se preparan por grupos antes de la entrega y al momento de salir a reparto se carga cada camión respetando ese orden para asegurar que los primeros pedidos a entregar sean los últimos que se carguen. Los vehículos se preparan con un máximo de 60 pedidos y diferencian productos fríos de congelados. ¿Bien? Y durante la entrega también se instruye a los repartidores para que mantengan el camión cerrado para evitar la pérdida de cadena de frío. Este punto también es crucial en la etapa de picking en el depósito. En verano también es importante agilizar la recepción y el despacho para que la temperatura del ambiente incida lo menos posible en la mercadería. Bien. Bien, buenas tardes, buenos días. Tenemos ahí una pequeña diferencia de horario. No sé si se me escucha bien. Ángelo, Mavi, ¿todo bien? Se Te escucha bien, escuchamos Marco. bien. Ya, perfecto. Bueno, estaba escuchando ahí atentamente los textos que estaba mencionando Ángelo. Y claro, hay un tema muy importante que está asociado a los productos que se trasladan, ¿cierto? Tal como lo mencionaba al inicio de la presentación. Y lo primero era cumplir la norma dictada por cada país. Y lo segundo es que existe una necesidad de parte de la empresa siempre mantener una temperatura adecuada. ¿Y por qué? Porque necesitan inhibir el crecimiento de los microorganismos según el producto que se traslade, ¿cierto? Entonces, bueno, dado eso y el resumen que nosotros queremos hacer acá es cómo alcanzar la eficiencia logística en la cadena de frío. Bueno, la eficiencia logística para empresas de alimentos de consumo masivo y farmacia no solo es consecuencia de una buena planificación, sino que también depende del cuidado de la temperatura a la que se entrega cada producto, ¿ok? El caso que mencionaba Angelo del canal Oreca, hoteles, restaurante y casino, es súper frágil en el sentido de las entregas. ¿Por qué? Porque básicamente, no sé, si damos un ejemplo de una empresa de, no sé, un casino, por ejemplo, un restaurante, este tipo de locales del canal Oreca no necesariamente tienen una bodega gigantesca para recibir un producto. Entonces, el producto que se vaya a entregar tiene que ir en forma, en tiempo y forma. O sea, yo lo recepciono y le doy un tratamiento de forma inmediata. Es por eso que existe esta validez que está asociada a la temperatura. Bueno, dado eso, gracias al monitoreo y trazabilidad, sumado a la capacitación del personal, estas empresas pueden realizar una gran cantidad de entregas diarias con un control de temperatura óptimo, sin dejar de brindar un servicio de calidad y personalización por cliente. Entonces, con nuestra plataforma QuadMinds es posible hacer un monitoreo detallado y constante de la temperatura inicial cuando un vehículo sale a reparto y las variaciones que ocurren durante el trayecto. El sistema permite definir un rango de temperatura para cada una de los camiones. En función de eso, se configuran alertas de temperaturas máximas y mínimas. El objetivo es mantener la visibilidad de la carga en todo momento y garantizar a nuestros clientes que su mercadería cumpla con los estándares y las leyes de cada país. ¿Bien?
Cabe destacar, sin embargo, que las sondas o termocuplas conectadas a GPS están certificadas en laboratorios locales. En caso de que se requiera este servicio desde otro mercado, se pueden integrar con nuestro sistema mediante un proveedor local de GPS. Así que eso está asociado a la eficiencia logística y ahí le doy el pase a Mavi para que pueda seguir con la última parte de la presentación. Bien, gracias. Gracias, Marco. También podríamos, ahora que estamos como mostrando estos gráficos, ¿no? Que especifica acá, ¿no? Que se muestra, quizás podríamos como hacer algún comentario como para que se entienda bien, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen que vemos una alerta de descenso de la temperatura. Esto hace referencia a Sí, lo que hemos mencionado antes de la posibilidad de configurar estas alertas y que cuando un vehículo sale de reparto, al detectar los sensores este tipo de variaciones, avisan digamos, a la empresa desde el tablero, desde la pantalla donde se está monitoreando, que hubo un descenso de la temperatura. En este sentido, entonces, uno podría, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué puedo analizar o qué cosas tengo que tener en cuenta para que esto no vuelva a suceder? Como que esta información estaría llevando a este tipo de conclusiones, ¿verdad? sí, ahí es súper importante, mencionamos algo de tener unificada plataforma. Bueno, todos los que hemos participado, ¿cierto? O estado en empresas de logística, de transporte, sabemos que muchos transportistas, flotas de tercero, tienen distintos dispositivos GPS independientes del sensor de temperatura y cómo hace la medición o cada cuántos minutos. El tema es para el área de planificación eh, o para el área de monitoreo. Cuando tienen que tener dos, tres pantallas distintas o distintas pestañas con distintas plataformas de GPS, no en un sistema unificado, porque estamos hablando de que puedes planificar con Quadmines, luego puedes hacer la ejecución de la ruta con Quadmines y tener este dashboard, por ejemplo, en donde ves desde que sale el depósito un reparto, pero con la temperatura integrada. Esto lo podemos hacer con nuestros dispositivos GPS, con sensores de temperatura, que como mencionó Marco, están certificados. En el caso de Chile, certificado, ¿cierto? Con una variación bastante exacta, que es un error o un margen de error de 0,26 grados para que se hagan una idea con distintos patrones de medición que se pudieron evaluar por una empresa, por un laboratorio que está certificado por la institución, por el INN, digamos, que es el Instituto Nacional de Normalización, que permite certificar, ¿cierto?, que la operación del sensor de temperatura es correcta. Bien, es básicamente eso. Pero ahora, lo importante es tener unificado en una sola plataforma, que es esta imagen, por ejemplo, que es información de un reparto en particular, en donde desde la salida del depósito, ¿cierto? Se hace la trazabilidad de temperatura con un GPS con sensor de temperatura, tanto conectado, integrado con otro proveedor nuestro. Bien, eso la verdad es que en este punto no va a cambiar, pero el valor, ¿cierto?, de la temperatura se ve sobre el reparto y tiene estas pintas, ¿cierto?, en color amarillo es porque salió del rango definido. Sabemos que un camión refrigerado, ¿cierto?, opera en un rango de temperatura y un camión congelado en otro rango de temperatura. Bien, por tanto, se puede configurar cada uno de los camiones de forma masiva, ¿cierto?, a la flota completa. Entonces, esto permite en un dashboard, ¿cierto?, en tiempo real, generar alertas, tal como aparece esa campana en la parte de arriba, ¿cierto?, en el borde superior derecho, que se generaran alertas porque efectivamente lo que estamos mostrando en ese pop-up que se abre ahí en la hora 10:41 es porque bajó su temperatura a menos 0,5 grados y el rango de operación normal para ese camión en particular o ese reparto es de 0 hasta 5. Y por tanto se puede ver de forma inmediata todo unificado, ¿cierto? En una sola plataforma. Excelente. Acá también tenemos otra imagen en la que es un detalle de Sí, cada pedido con la hora a exacto. la La que fue factura de entrega. entregado, sí, Sí. y la temperatura que registró al momento de entregarse, ¿verdad? Exacto, ese es un dato tremendamente importante porque no hay que hacer, digamos, un match entre un reporte de una plataforma de GPS con temperatura y sobre el reparto, la ejecución de la ruta para saber en qué temperatura se entregó una factura, un pedido, un remito, ¿cierto? En particular, sino que acá inmediatamente de forma visual lo puedes tener y luego en una reportería que está ya automatizado con el valor de la temperatura que sostiene el GPS del camión. Así es. Hasta este,
este sería en sí, digamos, toda la masterclass y los temas que cubrimos. Abrimos este espacio también como para que puedan hacer preguntas de todo lo que hemos visto o alguna otra pregunta específica de la plataforma que pueda haber surgido. También, bueno, hemos nombrado el tema del verano porque sabemos que en estos webinars se unen personas de diferentes países y en algunos casos que están en esta estación. Entonces está bueno también tener en cuenta, bueno, qué cuestiones específicas aplican cuando las temperaturas son más elevadas. No sé si quizás también las preguntas pueden surgir desde ese lugar, cómo adaptar ciertas prácticas en algunos momentos específicos del año. Básicamente lo que quieran preguntar o lo que se les ocurra. Y también, mientras tanto, bueno, si lo pueden escribir en los comentarios, eso sí, porque es la opción habilitada para las preguntas. Y también les dejamos a disposición canales de contacto en el caso de que quieran después saber más sobre la plataforma o que surja alguna duda posterior a la masterclass, o mismo también si tienen la necesidad de agendar una reunión y directamente conversar un poco más con el área de ventas o con alguna persona especializada en algún tema en particular sobre el que quieran averiguar más información. Acá simplemente pueden escanear los códigos y acceder a las formas de contacto. Sí, ahí sería bueno quizás también si más de alguno de los presentes tiene alguna particularidad en su operación, nosotros le decimos algún dolor puntual, ¿cierto? En donde hoy día esté afectando tu nivel de servicio. Básicamente es muy común, sobre todo en las empresas, como mencionaba Ángelo en la presentación, empresas del mundo lácteo, empresas, no sé, a lo mejor de frutas congeladas, verduras, hortalizas, ¿cierto? Que tengan que ver también con el mundo farma. A lo mejor hay algo que hoy día quieran abordar ustedes desde su punto de vista operacional, ¿cierto? Y nosotros lo podemos cubrir, ya sea con alguna planificación, con la ejecución de la ruta, ¿cierto? Y la trazabilidad completa asociado a un pedido en específico. Sería bueno que lo mencionaran. Quizás hay alguna, no sé, retroalimentación por parte de la gente que trabaja con ustedes, y sería bueno mencionarlo acá también. Por ejemplo, en algunas oportunidades yo trabajé en la operación, estuve en empresas del mundo avícola también, mundo lácteo, y es muy recurrente lo que siempre pasa en la calle. Generalmente el área comercial siempre está atento a lo que pueda pasar con un rechazo, te están contactando, quieren saber si efectivamente se entregó de la forma adecuada, si tienen visibilidad de la temperatura, y eso hoy día está cubierto por el lado de Quadminds, y creo que sería bueno también ampliarlo en algún momento con sus mismas operaciones. Entonces, trabajar desde la operación y entender el negocio, entender los dolores que esto genera, básicamente es lo que ha ido cubriendo Quadminds en estos últimos años, ¿ok? Entonces, de alguna manera, tener la visibilidad de la operación de forma completa te permite tomar acciones, ¿ok? Acciones importantes. Entonces, nada, era un poco agregar un poco de contexto. No sé si, bueno, nos han pasado otra experiencia también junto con Angelo. Hemos visto algunos otros mercados también relacionados a los embutidos, cecinas y todo lo que tenga que ver con ese mundo también, que es básicamente refrigerado. Y hemos ido aprendiendo de distintos factores que puede afectar, ¿cierto?, un rechazo, cómo puede afectar una entrega parcial, y siempre pensando no tan solo en el producto como tal al momento del rechazo, sino que también puede afectar, ¿cierto?, en los costos logísticos, ¿cierto?, de mantención de toda esta problemática que se puede generar. Así que nada, quería contemplar ahí un poco de experiencia. No sé si alguien más quiere comentar ahí en el chat algún problema, ¿cierto?, como decía, o algún dolor que quieran mencionar. ¿Vale? Claro, está bueno eso porque quizás por ahí no surge una pregunta específica, pero sí compartir la experiencia, como vos decís, de esto me pasó
esto lo puede solucionar de esta manera, o me hubiese gustado solucionarlo así, por medio de, no sé, una herramienta que permita, como decimos, que esté toda la información centralizada. Ahí, Acá, por ejemplo, sí. Danielo. En caso de que se evidencien los cambios de temperatura en el monitoreo y que pueda afectar la materia prima, ¿qué acción o prevención se toma con la unidad que transporta dicha materia prima o producto perecedero o perecible? Dice que acción o prevención. Bueno, ahí básicamente Sí, la acción me da a entender que la acción podría ir por el lado de la empresa mandante. exacto. Generalmente las empresas que prestan servicio, ¿cierto? Hay un contrato de por medio y hay algunas cláusulas que están asociadas a que el vehículo, ¿cierto? Que presta el servicio debe tener ciertas cualidades y cumplir con esas cualidades para ejercer el servicio. Ahora, ¿qué acción se puede tomar en el caso que esto perjudique? Bueno, va a estar dentro de lo que indique la empresa mandante o el común acuerdo que llegue cada uno de ellos, ¿cierto? Ahora, generalmente, claramente si afecta a la materia prima, bueno, yo creo que es parte de no realizar una entrega, eso se convierte automáticamente en un rechazo. Y va a depender de la acción, como te decía, de la empresa mandante, qué va a pasar con ese rechazo. Eh, Posiblemente si está en una temperatura inadecuada, no vuelva a ser parte del inventario, por decirlo de alguna manera. Y eso se tenga que tomar como una merma, quizás. Va a decidir, en este caso, la empresa mandante y el tipo de producto claramente que estén manejando, ¿bien? Claro, lo bueno es que esto es la posibilidad de acceder a la información. Entonces ahí, Correcto, como bien vos decís, Marco, luego la empresa o el negocio dirá, bueno, ¿qué acción voy a tomar? Pero es además correcto. quizás la acción puede ser revisar el vehículo. Quizás si el vehículo falla constantemente, quizás sea un problema digamos, de la refrigeración del vehículo. Quizás sea un tema de cómo se están llevando a cabo las rutas. Quizás se pueden optimizar las rutas de manera tal que se demore menos en entregar, entonces Es la mercadería correcto. está expuesta menos tiempo a las variaciones de temperatura. Digamos que esas acciones son amplias y diversas y dependen de la situación, pero lo importante es poder acceder a la información para poder tomarlas y poder prevenir futuras fallas o futuras cambios en la temperatura, por ejemplo, Claro, futuras, sí. el mismo caso que estaba mencionando ahí, que acabas de leer tú, un Ujú, poco se parece a lo que pasó con nuestro cliente en Perú, porque al final ellos sí, terminaron tomando distintas acciones, ¿cierto?, para que esto no fuera en aumento y que fuera mucho más positivo, por ejemplo, en el nivel de servicio. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? De alguna manera capacitaron a los conductores, de alguna manera, por el lado de la operación, intentaron cargar los vehículos de un orden o una secuencia lógica para que esto no tuviera repercusiones, ¿cierto? Al momento de ir ejecutando la ruta y fuera mucho más eficiente, ¿ok? exacto. Entonces, de alguna manera va a depender también nosotros, si bien es cierto, disponemos de esta herramienta, ¿cierto? Nosotros la ayudamos a parametrizar y también ayudamos a entregar algunas ideas que te puedan servir para el negocio. ¿Ok? Sí. Entonces, va a depender de cómo lo tomen. ¿Ok? De qué acción o de qué prevención se pueda considerar al momento de ejecutar. Sí. Tenemos otra pregunta de Carolina. Son, digamos, dos preguntas relacionadas. Por un lado, en caso de llevar dos mercaderías con diferente refrigeración, la tendría que llevar en dos vehículos. Sí, la tendría que llevar en dos vehículos. Lo primero que yo pienso, no sé qué piensan ustedes, es puede ser que nos refiramos a mercadería que necesita refrigeración, pero también podríamos tener mercadería que necesita estar bajo una temperatura de congelamiento. Ahí Claro, creo que hay correcto, que diferenciar vehículos, es ¿verdad? correcto, es correcto, es correcto. Sí, ahí solo importante porque ahí tiene que ver cómo es la operación, a pesar que hay vehículos de gran capacidad, ¿cierto?, que permiten llevar tanto refrigerados como congelados, pero en el caso de camiones de reparto, en el canal tradicional Oreca, eh, tendría que ser diferenciado, por lo general es diferenciado. Ahora,
Importante destacar que el rango de temperatura, por ejemplo, de los sensores en general o de nuestros sensores, es entre menos 55 grados, que ningún producto es menos 55, pero es lo que indica el fabricante entre menos 55 y 110 grados, para que se haga una idea. Entonces, somos capaces de detectar tanto productos que van secos pero necesitan una norma, los farmacéuticos, por ejemplo, que no pueden superar cierta temperatura, y por otro lado los refrigerados, pero también los alimentos, tanto refrigerados como congelados. Eso también es importante, que podemos trabajar en distintos rangos y no solamente por capacidades técnicas, ¿cierto?, del dispositivo del sensor de temperatura, lo termocupla, sino que también porque permite parametrizar en la plataforma el rango de temperatura por reparto o por camión. Mm. Ahí, buen punto ahí que menciona Ángelo, y está buena la pregunta de Carolina. Hay algunas empresas que resuelven, no sé, hay camiones con bitemperatura, por ejemplo. Hay camiones que resuelven esa problemática, sobre todo cuando es congelado. La primera parte del camión cuando se carga es congelado y la segunda es refrigerado. Y lo separan con algún panel, lo separan con alguna cortina lama, claramente porque el congelado puede quemar, ¿cierto? De alguna otra manera el otro producto, entonces se tiene que hacer una diferencia. Entendemos que en la industria existe la bitemperatura, existen vehículos con bitemperatura, y nada, es parte de la operación y lo entendemos así también. O sea, no necesariamente puede ir en dos vehículos, va a depender de cómo se implemente, de cómo se opere actualmente, ¿vale? Exacto. Sí, al final termina siendo también una cuestión al momento de cargar esos vehículos y de poder determinar en qué sección va cada producto. Es correcto. Y la segunda parte de la pregunta de Carolina dice, ¿y en el caso de una entrega parcial, la mercadería llegaría a mi domicilio manteniendo la refrigeración? Yo pienso que idealmente sí, ¿no? Tiene que llegar manteniendo la refrigeración. O sea, sí, Yo idealmente sí. creo, yo creo que se refiere, yo creo que se refiere ahí respecto a si esa entrega parcial tiene algún estado de rechazo. Estamos hablando de operaciones de frío, Ujú, refrigerado o congelado, que es muy común que a lo mejor algún producto en particular pierda cierta temperatura o no esté dentro del rango, pero en la entrega parcializada, no sé, yo lo entiendo así, Marco, no sé si tú lo entiendes de la misma forma, que nos ha pasado con algunos operadores logísticos, ¿cierto?, de frío, en donde es Dices de importante la rechazo, razón, ¿cierto? Dice. claro, de rechazo, había leído parcial, no sé, perfecto, de rechazo. Bien. ok, ¿se entiende entonces mejor ahora? En todo caso, si algo no queda, si por ahí no respondimos exactamente, nos puedes eh, volver ahí está, me vuelve con la temperatura. Sí, ahora, ojo con eso, porque, por ejemplo, se puede dar, voy a dar un ejemplo súper burdo, pero que en alguna ocasión se ha dado en relación a la pregunta de Carolina, es que un vehículo puede salir con mercadería y esa mercadería está asociada a 10 clientes, a modo de ejemplo. Ujú, Entregó del cliente uno, el 2, el 3, el 4, el 5 hasta el 9 y el número 10 no estaba, cerró y todo. Se puede dar que el conductor apague el equipo de frío. Se puede dar, sí, claramente. Y cuando devuelve, ¿cierto? Se devuelve con esa mercadería, posiblemente podría venir fuera de temperatura. Totalmente. Ahora, va a depender también de las instrucciones que tenga ese conductor. Pero claramente, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy el conductor, tengo mercadería en un vehículo, salgo a ruta, realizo las entregas, ¿cierto? Y en el último cliente no me reciben porque estaba cerrado, por ejemplo, local cerrado, ¿cierto? Me devuelvo. Si yo apago el equipo de frío, la gente que me está monitoreando, ¿cierto? En el área de transporte, en el área de distribución o de monitoreo, está monitoreando y dice, ok, Marco viene con un rechazo, ¿ok? Porque lo notamos en QuadMind, ¿cierto? De forma inmediata. Viene con producto, pero la temperatura está fuera del rango. Ojo con eso. Entonces, ahí la responsabilidad de quién es. Lo más probable es que esa responsabilidad sea del transportista, de la persona, el conductor que apagó el equipo de frío. Pero puedes tener la trazabilidad, sí. Ahora, si ese conductor tiene un rechazo y viene con la temperatura adecuada y llega al centro de distribución o llega
¿cierto? Al depósito, al almacén, y realiza, ¿cierto? La entrega, la devolución o la logística inversa y la temperatura viene de forma adecuada, es el mundo perfecto, claramente. Pero eso va a depender del monitoreo que ustedes involucren a las personas adecuadas para que tengan el monitoreo constante, ¿cierto? Las alertas configuradas de forma correcta y pueda tener evidencia de que se puede estar realizando una mala gestión en la calle. ¿Ok? Sí, Ahí ese es está. importante ese es importante ese tema porque habíamos mencionado que en el dashboard de entrega, ¿cierto? Cuando hacemos seguimiento sobre el reparto, nosotros medimos desde que el camión sale del depósito hasta que retorna. Por tanto, cuando tú ves un rango de temperatura, como en el gráfico que habíamos visto anteriormente, que salió a menos 0,5 y su rango de temperatura es de 0,5, si por alguna razón, como dice Marco, apagara el equipo de frío justo en el último rechazo y tiene 40, 50, una hora, ¿cierto? Para poder llegar al centro de distribución de vuelta con los productos, va a haber una caída inmediatamente en el gráfico. Entonces lo va a poder identificar en tiempo real. Es Y correcto. ese es un poco la diferenciación de tener una plataforma de GPS con temperatura, que solamente mide temperatura y alerta seguramente en cualquier horario, pero no, ¿cierto?, sobre el reparto. Es decir, tener unificado sobre el reparto la ejecución de la ruta, que es lo importante. Ahí está, perfecto. Y tenemos por ahora, creo que es la última pregunta, pero mientras tanto, si surge alguna, nos la dejan en comentarios. Magvi Saavedra pregunta si existe la posibilidad de que el sensor deje de guardar información en algún momento. Y en ese caso, si eso sucediera, se puede recuperar esa información y cuenta un caso particular en el que tuvo problemas porque dejó de guardar la información por unas horas y en el caso de un reclamo, por supuesto, es muy importante tener todo el registro. Sí, eso está un poco más asociado al dispositivo GPS. Recordar que Ujú. la termocupla o el sensor, ¿cierto?, va conectado al GPS. Si el GPS deja de reportar, ¿cierto? Hay distintas posibilidades, ¿cierto?, en este sentido. Si por alguna razón el GPS es desconectado, tiene una batería de respaldo que va a durar un par de horas y seguramente va a seguir leyendo el sensor de temperatura y se va a poder recuperar al momento que se conecte, ¿cierto? Envíe información. Estos son parámetros de configuración del dispositivo GPS. Ahora, si es porque básicamente se desconectó, se terminó la batería y no hay nada que hacer, no hay cómo recuperar esa información. ¿Bien? O sea, ¿puede dejar de leer? Sí, siempre y cuando el GPS esté desconectado, ¿cierto? O sea, intervenido por alguna razón, no sé, de fábrica, ¿cierto? El GPS deje de reportar a la plataforma, siempre va a tomar el sensor de temperatura. Siempre, o sea, Claro, en todo momento, cada un minuto o cada otras condiciones de movimiento, de giro, de avance, ¿cierto? En la ruta, eso tiene que ver con el GPS. Pero siempre va a reportar y guardar información en el dispositivo si hay alguna incidencia como que perdí, no sé, alguna pérdida de GPS, ¿cierto? Pero eso también se puede administrar porque existen alertas en la plataforma que cada vez que no hay una actualización permita comunicarse, no sé, o con el conductor o permita monitorearlo, ¿cierto?, en tiempo real para saber si está en algún túnel, autopista, en algún lugar de pérdida de GPS. Y si es solo pérdida de GPS, ¿cierto?, va a guardar información y le va a enviar de forma posterior a la plataforma y va a poder acceder sin problema a él. excelente. Bueno, si no hubieran más preguntas, damos por finalizada la clase. Y les recuerdo a todas las personas que han asistido, de nada, Magvis, que van a recibir van a recibir mails con el video de esta masterclass por si quieren verla nuevamente, por si alguna cosa no quedó clara o precisan volver, eso está contemplado y lo pueden recibir. Y también, por supuesto, pueden contactarse con las dudas que tengan o una necesidad con la que podamos ayudar. Así que bueno, aprovecho para agradecer tanto a Marco y a Angelo como a las personas que han asistido y esperamos también verlas nuevamente en otro webinar que les resulte de su interés y estamos a disposición. Listo, Mami. Muchas gracias, Ángelo, también y a todos los Muchas gracias, Mavi. participantes. Que tengan buenas Gracias tardes. a Gracias. todos. Que estén muy bien. Adiós. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.